La noche caía sobre la carretera, envolviéndola en un manto de oscuridad que solo la luz titilante de los faros lograba perforar. Mi pulso acelerado. La lluvia repiqueteaba en el techo del automóvil y mis dedos se aferraban al volante con ansias. La tormenta no era solo meteorológica, era un presagio de algo más oscuro, algo que flotaba en el aire, indescriptible, pero palpable. Mientras conducía, una figura apareció entre las sombras, una niña, con vestido blanco y cabello en desorden. Estaba al borde de la carretera. Mis instintos gritaban que no debía detenerme, que era peligroso en medio de la tormenta. Pero algo en sus ojos, oscuros y penetrantes, me obligó a reducir la velocidad. La recogí y noté que su vestido estaba empapado. ¿Necesitas ayuda?, pregunté con nerviosismo. Ella simplemente asintió, sin decir una palabra. Mientras avanzábamos, me contó sobre un accidente que había tenido en esa carretera años atrás. Un accidente que le arrebató la vida. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorría mi espina dorsal. ¿Era un fantasma que buscaba redención o algo más siniestro? Después de dejar a la niña en la ciudad más cercana, continué mi viaje con la certeza de que algo no estaba bien. La carretera se extendía solitaria ante mí, iluminada solo por los destellos de los relámpagos que rasgaban el cielo. En el reflejo de mis espejos retrovisores, percibí una sombra, fugaz pero inquietante. Con cada kilómetro, las sombras aumentaban, tomando formas indescriptibles. Mis faros no revelaban nada concreto, pero sentía la presencia de algo acechando en la penumbra. Mis manos temblaban sobre el volante, y la música de la radio se desvanecía en un susurro siniestro. Frené bruscamente al ver una figura borrosa en mitad de la carretera. Una mujer, vestida de blanco, con un velo que ondeaba con el viento invisible. Mi pulso se aceleró, mientras ella avanzaba lentamente hacia el automóvil. ¿Quién eres?, pregunté, pero su respuesta fue un lamento inhumano que resonó en mi mente. Cada kilómetro que recorría, la carretera parecía cobrar vida propia. Susurros inaudibles se filtraban en mis pensamientos, como si la misma carretera me hablara. Mis ojos se encontraban con sombras que se retorcían y danzaban en los márgenes del asfalto, pero nunca revelaban su verdadera forma. Detrás de cada curva, la atmósfera se cargaba con una tensión palpable. Los árboles a ambos lados se inclinaban amenazadoramente, como si fueran testigos de algún antiguo secreto que la carretera guardaba celosamente. La radio emitía estática y voces distorsionadas que me erizaban la piel. Al llegar a un puente antiguo, sentí una presión en el pecho. Mis ojos se posaron en una silueta encorvada que se mecía al borde del abismo. Era un anciano, con una capa raída y la mirada perdida en el vacío. «Este puente es mío», murmuró con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. La carretera se volvía más estrecha y sinuosa, como si intentara atraparme en sus garras invisibles. En el asiento trasero surgió una figura, un niño con ojos vacíos que miraban directamente a través de mí. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la vista de ese rostro pálido. Intenté ignorar al niño, pero su presencia se volvió cada vez más opresiva. Voces infantiles susurraban canciones macabras en mis oídos, mientras risas infantiles resonaban en la cabina del automóvil. ¿Era un espectro de la infancia perdida, o algo más oscuro disfrazado de inocencia? La radio cambió a una melodía infantil distorsionada, y el niño desapareció tan repentinamente como había llegado.
Mis manos temblaban sobre el volante, mientras la carretera se desplegaba ante mí como un laberinto sin salida. La carretera me guió hacia un pueblo abandonado, donde las sombras se agrupaban en la plaza central como espectadores de un evento sobrenatural. La atmósfera era densa, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar olvidado por Dios. Al llegar al final de la calle principal, mi automóvil se detuvo sin previo aviso. Las luces parpadearon y una fuerza invisible me impidió avanzar. La oscuridad se cerró a mi alrededor y las sombras se materializaron en figuras grotescas que avanzaban hacia mí. Frente al automóvil surgió un ser oscuro con ojos incandescentes. Era la amalgama de todas las apariciones que había encontrado en la carretera. Has entrado en mi dominio. Resonó una voz que no pertenecía a ninguna entidad visible. En ese momento comprendí que la carretera era algo más que asfalto y curvas. Era un ente propio, alimentándose de las almas perdidas que vagaban por su extensión. ¿Podría escapar o sería engullido por la misma oscuridad que me rodeaba? Mi automóvil reanudó su marcha, pero esta vez era diferente. La carretera no estaba vacía, estaba llena de sombras errantes, rostros que miraban con ojos hambrientos. El paisaje cambiaba constantemente, transformándose en pesadillas que desafiaban toda lógica y realidad. A medida que avanzaba, la carretera se desvanecía en la oscuridad infinita, una vorágine de terror que devoraba la luz y la cordura. Mis manos temblaban sobre el volante y mi mente se sumía en la locura mientras el susurro de las almas atrapadas se convertía en un estruendo ensordecedor. La carretera, ese sendero aparentemente inofensivo, se revelaba como una prisión para los desdichados que cruzaban su umbral. En el remolino de sombras y desesperación, me di cuenta de que no era el conductor, sino el conducido. La carretera se alimentaba de mí, de mis miedos y de mi propia perdición. Y así, perdido en la malevolencia de la carretera devoradora de almas, me sumergí en la eternidad de la oscuridad, donde cada curva era un nuevo tormento y cada kilómetro un paso más hacia la locura eterna. Adéntrate en el reino de las sombras con criaturas de la noche. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para noches llenas de escalofríos. Dale like, comparte el miedo y lo mejor, tú también puedes ser parte. Envía tus propias historias y sé protagonista en este universo de pesadillas. Únete a nosotros en Criaturas de la Noche, donde el miedo cobra vida. Se despide su amigo Luis Ariano. Nos vemos en la oscuridad. Que tengan dulces pesadillas.